que nuevamente lo tengo conmigo. Juan Gabriel, nos habíamos quedado en ese video donde justamente también se cuestionaba desde la Argentina las tarifas. Y bien decía, ¿no? O sea, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar lo que antes se veía como un subsidio, se veía como una situación de quitarle a una persona o a un sector para darle a otro. Bueno, argentinos y bolivianos estamos atentos a las tarifas eléctricas. ¿Qué relación hay en esto? No, hay que entender específicamente de las coyunturas que estamos teniendo, algo similares, y no solamente con Argentina, sino que con otros países como Chile, el tema de Paraguay, el tema de Brasil, todo se concatena uno con el otro y genera los efectos correspondientes. Ahora bien, hay algo muy importante que hay que destacar, ¿no? A partir de las visiones políticas que se tenga cada gobierno, va a empezar a generar una serie de acciones directamente afectando o beneficiando a sectores sociales. Los gobiernos que van a tener un corte de derecha específicamente se van a dedicar a empezar a, como te diría, a cerrar el cinturón a todo lo que es la clase media, clase alta, mientras se genera ciertos favoritismos a los sectores de clase alta, mientras que en cortes de izquierda, obviamente, Tu el sector audio, popular es lo Juan más Gabriel. blindado. A ver, Mande, ¿me ahora sí. escuchas? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ya bueno. En un resumen rápido, lo que estaba explicándote es de que todo el tema de la energía, tanto para el agua, la electricidad y otros servicios, están concatenados con nuestros hermanos países. Por eso también tenemos una rinda de efectos que se pueden tener similares, no que sean exactamente lo mismo. Sin embargo, también a partir de ello, lo que tenemos que ver y entender es el corte de línea política que se tiene en cada gobierno. Los gobiernos con corte de derecha van a tener una idea de poder favorecer más a todo lo que son la clase media, clase alta y empezar a cerrar pues todo lo que es el cinturón para los sectores populares y clase baja como tal, cosa que es totalmente diferente en todo lo que son los cortes de izquierda, donde se trata de mantener y proteger tanto al sector popular y clase baja como tal, y para empezar a generar una serie de impuestos a estos sectores. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos, si empezamos a analizar la coyuntura, inclusive con este tema de la flexibilización del dólar, es que prácticamente ahora, tanto en Bolivia como también lo que está sucediendo en Argentina, los únicos beneficiados van a ser justamente todos los sectores exportadores que corresponden pues a una clase beneficiada como tal, y el impacto real de la sociedad dentro de la economía, microeconomía y macroeconomía van a ser los propios ciudadanos que van a empezar a pagar. Acá en Bolivia es claro, el tema de las facturas que se concatena, y esto es importante, con el UFB. No nos olvidemos que el UFB es también parte de los encargados de subir y bajar los precios tanto de la energía eléctrica como también el tema del agua, sin olvidar el tema de los impuestos para las ciudades. Entonces, ahí nos damos cuenta de los efectos que se están empezando a generar, y ahí viene la crítica al gobierno, que al parecer, y eso yo contemplo con muchos analistas, tanto del sector de izquierda y de la derecha, que se están empezando a cuestionar por qué antes de lanzar este tipo de acciones no se generan una serie de paquetes con los cuales recién pueden mitigar muchos problemas que se tienen aún más en los 50 días que hemos tenido de bloqueo, donde la clase media, pequeñas y medianas empresas, e inclusive algunos sectores ya de las empresas grandes han tenido impactos fuertes. Entonces, ¿qué se va a hacer? Lo que estamos viendo ahora en estos últimos días es que recién están empezando a desarrollar estrategias, pero ¿les alcanzará el tiempo? Esa es la pregunta que nos haríamos en estos momentos. Lo que más uno se pregunta, ¿no? Se pregunta si realmente le va a asustar el día de mañana el incremento, por mucho que sea. Es cuestionable el 5%, un 5% hasta el 5%. Imagínate cuántas familias hoy que apenas pueden pagar la luz y agua van a tener que pensar dos veces si van a pagar esta vez gas, si van a pagar este mes el agua, si van a pagar este mes la electricidad. No olvidemos que también ya está también contemplado el Wi-Fi, el Internet como una necesidad básica. Entonces, ya todo esto llama la atención para saber y decir,
las familias bolivianas vamos a tener la capacidad de pagar nuestros servicios básicos de manera pronta y puntual, o vamos a tener que sortearnos qué mes sí, qué mes no y qué servicios sí. Efectivamente, es la pregunta de oro, ¿no? Y además, como lo vuelvo a repetir, estos tarifazos van a ser de manera escalonada. Lo vuelvo a repetir con ello de que todo lo que suceda en el mes de julio va a poder tener una repercusión con el mes de agosto, que puede subir estos precios, y en el mes de septiembre también pueden subir estos precios. Entonces, no es algo que se va a quedar en un 5% estable, sino de que poco a poco puede incrementar todo lo que son los precios, tanto de las facturas del agua, de la luz. Mira, el tema del gas me parece importante, que hay que destacar, y más aún sobre la coyuntura que estamos viviendo. Y ahora, la pregunta de ahora es, ¿podremos en estos momentos ya pagar desde el tema de problemas crediticios bancarios, el tema de la vida común, un tema de colegios y demás, a partir del impacto económico que hemos recibido en estos 50 días de bloqueos y paros? Y eso es algo que el gobierno no está especificando. Entonces, eso es importante ver por qué se genera el malestar. Y ahí volvemos otra vez al primer cuadro que tú presentabas. ¿Por qué ese 52%? Porque otra vez el gobierno está tomando acciones y recién una semana o algunos días después está empezando a tomar una serie de paquetes, pero que son a cuentagotas, ya que la gente ya está sufriendo un impacto necesario e importante dentro de sus bolsillos, lo cual no está generando nada de confianza con un gobierno que no tiene la cabalidad necesaria para resolver los problemas. Mira, quiero terminar este tema mostrándote las declaraciones de una parlamentaria boliviana. La escuchemos. ¿Qué está pasando con las tarifas del agua? ¿Qué está pasando con las tarifas de la electricidad? Entonces aquí dicen que no nos va a afectar el tipo de cambio, sin embargo está indexado al dólar, a las UFBs, y nadie aclara nada. ¿Quién gobierna este país? Yo me pregunto, ¿quién gobierna este país? ¿Por qué seguimos pidiéndoles nosotros, los asambleístas, los representantes de la población, oigan, gobiernen por favor? Algo que afecta al bolsillo de nuestra gente, que afecta a nuestra canasta familiar, que afecta a nuestro presupuesto semanal y mensual. No están resolviendo esos problemas de la gente, seguimos igual que cuando estábamos bloqueados. El malestar que se ha generado de no gobernar para todos los bolivianos, y el malestar que conste que se sigue acumulando, presidente. Bueno, ahí estaba justamente para terminar ya este tema de lo que significa las tarifas. ¿Tarifazos o no tarifazos? Vamos a tener reacciones del ciudadano, vamos a tener la molestia del ciudadano de a pie en cuanto, o la imposibilidad más que la molestia, de tener que pagar qué servicios. Vamos a ver las repercusiones, como dice nuestro analista de la tarde, Juan Gabriel, donde prácticamente esto va a ir en escalonada y no sabemos si es que realmente va a llegar al 5% o quién sabe, sobrepase ese 5%. Pero volteamos la página porque necesito tu análisis, Juan Gabriel, que es muy interesante, tocar el tema de la aduana. En tiempos de campaña, Rodrigo Paz Pereira dijo que las aduanas iban a cerrarse, pero las aduanas, no para este gobierno, para los de ya conocemos mucha trayectoria de otros gobiernos, sabemos que las aduanas son un foco de corrupción, tanto para el contrabando como para el narcotráfico, y podríamos hablar un sinfín de cosas de la aduana. Por eso es que en su momento el actual presidente dijo que iba a cerrar las aduanas. Pero hasta la fecha no hay nada de eso, más bien todo lo contrario. Hay un escándalo mediático y profundo de lo que es las aduanas en Bolivia. En Tarija es una de ellas, un foco muy interesante para poder investigar, porque Tarija tiene frontera con la Argentina, frontera con el Paraguay. Tenemos la de Arica, que está en el ojo de la tormenta. Y ahí tenemos, por favor, producción, póngame esa imagen, porque la aduana desmiente las denuncias de un medio de comunicación como es DTV, que muestra con falsedad la denuncia. Resulta de que en esta entrevista que tenía Antelo,
él dice que efectivamente esa documentación fue adulterada las fechas, pero el meollo de todo esto está en lo que realmente pasa en las aduanas, al interior de las mismas. Gabriel, contigo para el análisis. Mira, todos no vamos a negar que conocemos ciertos puntos de corrupción, ¿no? Y algunos, inclusive, que se han hecho las quejas pertinentes a gobiernos anteriores y que han caído en oídos sordos. Uno de esos espacios es netamente la aduana, ¿no? Y ahí hay que hacer una autocrítica de los 20 años que ha tenido el gobierno del MAS, pero también lo que está sucediendo ahora. Tú mismo estabas diciéndolo. El presidente Rodrigo Paz, en su momento, el tema de las elecciones, prometía cerrar el tema de las aduanas, una cosa casi imposible dentro de la metodología, digamos, de un Estado, de cómo trabajarlo como tal. Sin embargo, luego de ganar, se ha presenciado de que no hubo esa cerrada, como tú lo mismo lo expresabas, sino que han empezado a fortalecer inclusive algunas de las personas que son no muy allegadas, pero que son importantes dentro del gobierno de Rodrigo Paz a este tema de las aduanas. Lo que me ha parecido interesante del día de ayer en esa entrevista es que vamos a ver un tema de pruebas, ¿no? Tanto la entrevista que ha generado Jimena Antelo, solo hablábamos de dichos, o sea, la única prueba que tenía esta autoridad de la aduana era hablar a partir de su palabra. Sin embargo, en el tema de DTV no solamente estamos hablando de un solo caso, sino que ya estamos llegando a 3 como tal. Uno que es este tema del trabajador que ha sido despedido, la desmitificación y la denuncia posterior como tal, y este tema de lo que van a ser las denuncias entre ambas partes, pero además algo que me parece terrible, que es personas que han sido arrestadas por el caso de haber cometido acciones similares, ahora han sido contratadas por la propia aduana. Y eso es algo que no está hablando ni la aduana, ni los medios que están tratando de favorecer a este sector del gobierno, por lo cual eso me llama mucho la atención. El ojo mediático en Arica va respecto a esto, pero además que impregna a una aduana que ya tiene un impacto negativo. Conocemos, lo vuelvo a repetir, conocemos ciertos puntos de lo que son los espacios de corrupción, la aduana es uno de ellos, y tendría que haber sido uno de los primeros objetos de trabajo por parte de este gobierno, haber realizado las reparaciones correspondientes para tener una entidad mucho más transparente. Sin embargo, no se ha hecho nada de ello y se ha seguido con las mismas acciones que cometieron algunos gobiernos anteriores. Entonces, ahí nos damos cuenta de la profundidad de este tema. Ahora con ello, obviamente si empezamos a jalar un poquito el hilo, tú hablabas de lo que sucedía en Tarija y con los límites de la Argentina. Eso también es un tema que puede llamar la atención y si se tocan las piezas adecuadas o correspondientes con este tema de Arica, pueden caer otras fichas más a partir de lo que está sucediendo en esta unidad o esta entidad del gobierno. Por lo tanto, Juan Gabriel, ¿debería cerrarse las aduanas? ¿Debería cumplirse esa promesa o no? Mira, yo lo veo como una acción imposible al manejo del Estado como tal, ¿no? O sea, necesitamos espacios de interacción con otros países y obviamente en el tema comercial. El tema de las aduanas no es bien de cerrarlas. Yo siempre recomiendo limpiarlas, pero eso es pues en el marco de la transparencia, cosa que no va a ser nada fácil, cosa de que ni imagino que sea de un solo gobierno, pero tiene que ser acciones de Estado, no gubernamentales como tal, para generar realmente un cambio significativo a todo lo que es esta empresa, ¿no? No nos olvidemos de algo muy importante. La corrupción está atañada a todo el Estado en general. Ahí hablamos desde Fuerzas Armadas, la policía y los gobiernos como tal, sean nacionales, departamentales y municipales. Entonces, la lucha contra la corrupción como tal es algo que se tiene que empezar a ampliar y planificar, pero no solamente en un plazo gubernamental de 5 años, sino en una visión mucho más grande, para la cual eso también tenemos que empezar a implementarlo como desde los aspectos políticos o desde las áreas ciudadanas con las denuncias correspondientes. Sin embargo, es el gobierno el cual tiene que administrar y empezar a desarrollar acciones importantes, imponentes en todo esto. Quiero aprovechar también un mensaje del ciudadano que me está llegando y me dice lo siguiente. ¿Cómo ve el analista la situación de la credibilidad de la información? Porque vemos prácticamente a 2 medios que se están confrontando, uno por atacar al gobierno y el otro por defenderlo.
Mira, esto de DTV, de Junior Arias específicamente con el señor Pomacusi, no es una historia nueva, sino que ya tiene antecedentes desde el tema eleccionario. Mira, tenemos que comprender algo muy importante, ¿no? La comunicación en el siglo XXI y sobre todo en estos últimos 2 años, me estoy dando cuenta que ha cumplido un cambio radical en su manera de comunicar e informar, pero además de que elimina mucho esto de la que es la neutralidad periodística que a muchos nos han educado bajo esa misma línea. Y aquí lo que vemos prácticamente es un medio que tiene un corte opositor versus un medio que tiene un corte a favor del gobierno y obviamente empieza a generar ahí el debate, pero ya no en un fin mediático informativo, sino que es prácticamente político, ¿no? El señor Junior Arias ha presentado a través de pruebas todo lo que está sucediendo con la aduana y lo que tenemos con el señor Pomacusi y todos los que son sus invitados son palabras, digamos, de representación. O sea, dicen a partir de lo que yo estoy diciendo es algo negativo lo que dice el señor Arias. Sin embargo, es ya otro plantel de la lucha informativa política que ya estamos llegando. ¿A qué me quiero llegar con eso? Que con esto también ya estamos demostrando que dicha neutralidad política que antes, dicha neutralidad informativa que antes se hablaba, ya es prácticamente del pasado y que ya podemos ver inclusive qué medios son a favor del gobierno y qué medios están en contra. Hay un dato interesante, hice una investigación hace unas 2 semanas atrás, te la voy a pasar para que veas más o menos el grado de narrativa inclusive que se podía ver en redes sociales. Yo soy investigador de datos en el tema de redes y hago este tipo de escrutinios para empezar a entender cuál es la logística a trabajar a través de los medios del país y cómo trabajan con el Estado como tal. Ahí veíamos, por ejemplo, Red 1, Unitel, entre los más importantes junto con BTV, eran medios que no hacían, por ejemplo, noticias críticas al gobierno. Sin embargo, hacían un corte neutral y positivo a este. Mientras que teníamos otros medios, por ejemplo, como DTV, Causa Chuncoca y otros más que tenían un corte absolutamente opositor y si bien tenían algunas notas neutrales, se notaba el carácter político de esto. Entonces, ahí ya nos damos cuenta también de que el grado de la información es importante analizarlo desde estos conceptos políticos porque a partir de ello nosotros vamos a entender qué estamos escuchando y a partir de qué visión la estamos escuchando y viendo también. Juan Gabriel, bueno, producción, sáqueme esa imagen porque no, quiero hablar con Juan Gabriel, aprovechando que dijo que él investiga. Y se quedó ahí en la nebulosa en el tema de que si realmente es o no es, porque Bolivia Verifica dijo de que la imagen de Yanine Áñez con el Papa era real, pero me acuerdo que tu persona mencionó que la mayoría un alto porcentaje de esa imagen respondía a que era creado por IA. Sí, efectivamente, el viaje de Yanine Áñez al Vaticano ha sido un hecho cierto. Después de algunas horas se ha corroborado la información. Si no me equivoco, hacia las 11 de la noche, que en realidad Bolivia Verifica ya sacó toda la investigación, una investigación muy interesante. Sin embargo, salieron pues con mi imagen diciendo lo que está diciendo el señor Gabriel es absolutamente falso. Pero hay una serie de cosas que hay que entender a partir también de esa información. Una, para empezar, es de que la publicación que ha generado Yanine Áñez y la imagen específica ha sido generada por inteligencia artificial. Dentro de la propia nota de la investigación, Carolina Rivera afirma y admite que utiliza ChatGPT para generar esa nueva imagen, lo cual obviamente genera ciertas desconfiguraciones y tanto el ojo humano como también las verificadoras de información digital, en este caso verificadoras de inteligencia artificial, lo catalogaban como falso. Y por otro caso, algo muy importante también que hay que destacar en todo ello son las narrativas, ¿no? Si bien algunos medios de información han presentado esta noticia como una reunión, lo cual no ha sido cierto, es una salutación, ha sido que ha ido directamente donde el Papa le ha saludado y después se ha marchado, no ha habido ese afecto tan personal como lo estaban hablando estos medios. Bolivia Verifica no ha hablado sobre el tema, ¿no? Con ello también he hecho un video pidiendo a esta empresa que haga toda la investigación completa de todo lo sucedido en este tiempo, afirmando también de que yo he cometido un error a medias.
porque si bien he hecho todos los pasos de verificación, no he contemplado una información más importante atrás. Y también por eso mismo he pedido la rectificación de toda la información que se estaba generando a partir de las narrativas y todo el trabajo que se estaba generando respecto a Janine Áñez, lo cual yo decía que la fotografía tendría que haberse puesto como engañoso, ya que verificadoras de inteligencia artificial lo demostraban así, algo que otra empresa verificadora me dio la razón e hizo una investigación un poco más amplia sobre el tema. Exacto, ¿no? Porque, a ver, así como hay una aplicación para modificar y crear una imagen por IA, también hay una aplicación que te dice si esa imagen fue creada por IA o no, y te dice el porcentaje aproximado, ¿no es verdad? Y eso, Exacto. eso no necesitas de tener mayor ciencia en eso porque ya está hecho a la aplicación. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tan verificable es lo que Bolivia verifica? No estoy cuestionando a la Bolivia verifica, pero sí a la forma en la cual indaga. Y quiero enlazarme directamente con la última imagen que mandé a producción con el tema del teleférico de La Paz y los logotipos de Estados Unidos. Vamos con esa imagen, por favor, producción, porque hay una salutación, ahí está, de los Happy Birthday de USA, efectivamente felicitando con las banderas de los 250 aniversario de dicho país por el 4 de julio, claro está. La pregunta, y es porque justamente Bolivia Verifica había ido hasta el teleférico y había preguntado si esto es una publicidad gubernamental o es una publicidad privada. Y es una publicidad privada, es lo que le han dicho a Bolivia Verifica. ¿Cómo lo analizas tú? Mira, la respuesta que ha dado el teleférico, si bien es algo lógico desde ciertos parámetros, hay que entender también la profundidad de otros ejemplos que la misma empresa ha representado. Ellos decían que había sido una contratación directamente con la Embajada de Estados Unidos por el tema del aniversario de este país, obviamente por el 4 de julio, y que se había hecho una campaña en diversos sectores. Ellos argumentaban que no era la primera organización o país con el que hacían este tipo de relaciones o este tipo de campañas del tramo publicitario. Sin embargo, dentro de sus propios ejemplos se podía ver específicamente de que eran muy pocos los espacios que se daban a otros lugares, a otras empresas, a otras embajadas como tal. Ahí enfoco Suiza como un buen ejemplo de ello, donde realmente los espacios que se estaban dando no son los mismos si empezamos a ver las dimensiones de lo que ha sido esta campaña con Estados Unidos, que es prácticamente que hay cada sector del teleférico que tiene su campaña correspondiente y no solamente va con las gradas, sino que, como estamos viendo acá, también va con el tema de pasillos y otros, o sea, es algo muy grande. Entonces, ahí obviamente ha llamado mucho la atención a partir de estos 50 días de paros y bloqueos y esta postura que tenemos que entenderla que es política. Al momento de que empiezas a tomar ciertas acciones con países, hay que entender también las políticas de estos otros países, cómo nos afectan a nosotros y qué imagen dan al gobierno. Entonces, en este caso, ha generado un efecto muy negativo porque además de no hacer nada, además de estar amenazando a personas sin escrutinio, inclusive me animaría a decir, o decir de que Evo Morales algún rato va a ser detenido, cosa que ya nadie cree, se han dado el lujo prácticamente de llegar a generar este tipo de campañas que si bien son pagadas, demuestran también cierto servilismo por parte de no solamente mi teleférico, sino todo lo que es la gestión administrativa del gobierno con la Embajada de Estados Unidos y el país propiamente. Bueno, a mí lo que me hubiera gustado es que Bolivia verifique exactamente o que alguien verifique cuánto cuesta una publicidad de esa dimensión, ¿no? Porque una publicidad de esa dimensión no debe ser nada barata, onerosa, ni nada, por lo contrario. Bueno, llama mucho la atención y por supuesto quienes se sienten afectados
porque con esto, por quienes todavía siguen poniendo en primera anticipación la simbolización de la patria, lo que significa Bolivia, la bandera boliviana y no de otros países, porque una cosa es que diga, ven a Suiza, te invitamos a Suiza, Suiza, corazón Bolivia, y otra cosa es de que esté la bandera de dicho país. O sea, no, yo creo que eso ya es otra cosa. Pero bueno, quiero cerrar contigo con un tema que va a dar mucha tela que cortar. Y me estoy refiriendo a el tema de la justicia. Romer Saucedo le dijo al presidente o al ejecutivo que va a ir a un bloqueo escalonado, a un paro escalonado. Y inmediatamente han dicho que esta postura de Saucedo es politizar la demanda judicial. Por el otro lado, siento yo que le ha respondido a Rodrigo Paz a Saucedo de esta manera, porque le ha dicho en otras, de manera indirecta, que es una probabilidad, porque todavía no hay nada certero, no hay nada conciso, pero hay unos documentos. Yo tengo unos documentos. Producción, ponga por favor esa imagen, porque ahí está, y aunque dicen que no es nada oficial, dice proyecto de ley Rodrigo Paz Pereira, y ahí que no está claro, ¿no? No está claro, efectivamente. Lo han borrado ahí el número. Pero este es un documento que posiblemente sea cierto o no, dice que va a poner interinos en los cargos acéfalos dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional como del Tribunal Supremo de Justicia. Siento yo que ha sido una respuesta, pero si esto fuese obviamente oficial, de manera que no es oficial, pero ¿cómo lo verías la salida de este meollo en el cual se ha metido el judicial frente al ejecutivo? Mira, creo que este tema tenemos que entenderlo algunos días anteriores, ¿no? No nos olvidemos lo que hablaba esta autoridad del Tribunal Constitucional Plurinacional cuando decía, ya no vamos a contestar telefonazos. Y eso llamaba mucho la atención a decir que, o sea, que hay una separación, una desvinculación por parte del Tribunal Judicial Plurinacional específicamente con el gobierno, ¿no? Una cosa que no veíamos de igual manera hace algunos meses atrás, y eso también genera una alarma. Para viejos políticos, si empiezas a hablar, te van a decir, el gobierno va a tener un problema muy serio, ¿no? Porque va a empezar a ser observado de diversas formas dentro del área de la jurisprudencia. Y ahora lo que ha venido con el señor Saucedo es prácticamente continuar esa línea, ¿no? Además que ahora le está pidiendo el 5% de todo lo que es la redistribución para este año específicamente del POA, y que inclusive, y eso me parece terrible, la verdad, me parece muy irresponsable, la respuesta del señor Espinosa, ¿no? Que le ha dicho ya, del 5%, ¿a quién la voy a sacar? Yo no tendría ni la voluntad ni la responsabilidad de responder de esa manera y catalogarlo de esa forma a una autoridad importante también, tanto del tema del Tribunal de Justicia, plurinacional, como de lo que está sucediendo ahora específicamente. Entonces, ahí vemos de que se va a empezar a agravar, lo veo así directamente, se va a empezar a agravar ciertas posturas y situaciones, tanto con Romer Saucedo como también con el gobierno de Rodrigo Paz. Lo que estás mostrando es algo que llama mucho la atención, específicamente con todo este preámbulo que quería decir, ya que nos muestra de que quieren tomar las mismas acciones que criticaban con el gobierno de Luis Arce Catacora, ¿no? El tema de los prorrogados, pero ahora es el gobierno que quiere seleccionar a partir de este proyecto de ley. Ya han hablado algunas autoridades y han dicho, es un proyecto de ley y eso tiene que definir directamente tanto diputados como senadores, pero la intención ya está hecha.
Entonces ahí nos damos cuenta específicamente de que el gobierno tiene una necesidad de entrometerse otra vez dentro del aparato judicial, tanto dentro de todos lo que son sus tribunales, pero también dentro del área constitucional, y eso hay que tomarlo y entender de esa manera. Con ella no nos olvidemos también lo que ha pasado hace poco con este fallo que ha hecho el Tribunal Constitucional respecto a este partido de Otto Ritter, que le están dando otra vez como que el poder directamente de la falange al señor Ritter. Ahí nos demuestra que todavía sigue habiendo la injerencia por parte del área judicial. Y eso nos demuestra de que hay algo que quiere presentarse también en el aparato judicial como tal, como que hay cierto poder que no quieren perderlo, pero además que quieren empezar a generar autonomía plena, y eso también está dentro de sus posiciones y dentro de lo que son esta línea de requisitos que ha pedido, además de lo que es la actualización de equipos, materiales y otros. Juan Gabriel, te paso a mi compañero Never Antelo, que también tiene consultas. Muchas gracias, Juan Gabriel, qué gusto. Hemos estado escuchando atentamente el análisis respecto a estos temas que están en agenda. Y la interrogante es, ¿qué ocurre con el gobierno? ¿No hay voces de alerta? ¿No tiene alarmas tempranas para poder justamente evitar que salgan a luz este tipo de situaciones que no le generan otra cosa más que falta de credibilidad e incertidumbre institucional, ¿no? Exactamente. Yo iría a la primera pregunta que dice si hay vocerías y si hay oídos realmente por parte del gobierno, porque cada vez que empieza un problema parece que recién se están enterando de ello. Es como este tema de las narcomaderas, que se han enterado 8 horas creo después de la situación y recién van a empezar a hacer una serie de procedimientos. Y lo mismo está pasando no solamente con el tema judicial, sino con otros problemas más. Preocupa mucho en ese sentido, porque no nos olvidemos que en este semestre se viene la pesada en realidad para Bolivia. ¿A qué me refiero? Iras, tenemos el Super Niño, tenemos específicamente el tema de inundaciones para Santa Cruz, y eso nos está diciendo, hay algo importante que destacar con el Super Niño, que estoy diciendo a todo lado porque es relevante, que va a ser muy potente y lamentable para todo lo que va a ser el occidente, para todo lo que va a ser el medio del país, y obviamente todo lo que va a ser el área oriental, que va a generar muchos perjuicios. Y mira, si no pueden resolver temas tan sencillos como hablar con otras entidades en el tema judicial y decir qué está sucediendo, imagínate con problemas de este tipo de índole, ¿no? Ajá. Vean también lo que está pasando con el tema de las maderas. Recién se enteran y están empezando a realizar los trabajos, pero no tienen respuestas inmediatas, y eso profundiza más la situación y el problema como tal. Ajá. Bueno, ¿qué ocurre en consecuencia con el gobierno? ¿No? Es la interrogante, como tú dices, qué es lo que está ocurriendo. Se siente más ante una acción, una reacción, ¿no?, a la crisis, que en muchos casos lo está produciendo sus mismos parlamentarios, su misma gente, su mismo entorno, ¿no? ¿Qué indicadores tú consideras que permiten justamente medir que el gobierno haya salido una encuesta, no sé si la viste, de Poder y Placer, donde Rodrigo Paz decae en su aprobación de gestión, impresionantemente más de 35 puntos, y lamentablemente ha generado justamente también decir, el gobierno de Paz está improvisando, no hay un plan de gobierno hasta ahora en estos 6 meses. La respuesta es sí. Eso ya no podemos generar un marco argumentativo tanto para tratar de defenderlo como tratar de atañarlo aún más, ¿no? Ya nos está demostrando de que ciertas proyecciones que ha empezado a generar es a partir de lo que se le ha ocurrido en la semana. O sea, no hay un ejercicio de análisis o prognosis inclusive de lo que pueda generar en efectos tanto para la población como en la economía. Ese tema de la flexibilización así lo demuestra, los 50 días así lo demuestran también. Acuérdense de los billetes Serie B, cuál ha sido la respuesta que ha dado el gobierno como tal, o el propio 5503, que no han podido mantenerlo porque no tenían un marco de ejecución y prognosis propiamente para saber qué efectos y qué desarrollo realizar a corto y largo plazo. Entonces, ahí nos damos cuenta de que este gobierno
parece que juega a los dados cada fin de semana para saber qué tipo de acciones tomar o políticas que generar. Entonces, esos son los impactos y aquí, como lo muestran en esta gráfica, el decrecimiento del apoyo hacia Rodrigo Paz viene a partir de las acciones que ya no puede culpar a nadie más, ya no puede culpar a Evo, ya no puede culpar a Tuto, ya no puede culpar ni al propio Doria Medina. La gente se ha dado cuenta de que estas acciones que ha cometido el gobierno, que si bien han tenido un 40% de aprobación, ahora estamos viendo de que va a superar inclusive aún más el efecto negativo de lo que está pasando. Y lo vuelvo a repetir, estamos empezando un semestre que es conflictivo para Bolivia en el tema de incendios, inundaciones, enfermedades y demás. ¿Estará listo el gobierno de verdad para poder solucionar estos temas? Claro. ¿O realmente los bolivianos vamos a tener que valernos por nosotros mismos? Ajá. Ahora, es importante también aclarar a la gente, ¿no? Una diferencia entre gobernar una crisis permanente o gestionarla, ¿no? Para buscar una solución definitiva. Sí, efectivamente, el gobierno tiene esa lógica de decir que en estos momentos está tratando de mantener o solucionar una crisis. Sin embargo, este sinceramiento que está diciendo el gobierno no es muy sincero como tal. O sea, les voy a dar un ejemplo en todo ello. Este tema de la flexibilización, veo que el gobierno, bajo ese marco del sinceramiento, hablaba netamente de que el 99% de todas las deudas bancarias, 99.3% específicamente las deudas bancarias son en bolivianos, mientras que el 0,7 es en dólares. Sin embargo, no habla de que el universo real, si hablamos para la población, es que el 20% es el único que puede ejercer este tipo de acciones con los bancos. Capaz podemos decirle 25-30. Sin embargo, dentro del mercado informal, que supera el 70% en ese sentido, tanto lo que es el dólar como el boliviano trabajan de manera mixta. Y eso el gobierno no lo está diciendo. Entonces, ¿de qué sinceramiento estamos hablando? Y en un tema tan frágil e importante que es el tema de la economía. Entonces, lo vuelvo a repetir, con este tipo de ejemplos nos damos cuenta de que el gobierno no sabe cómo responder. Hablemos de la importación, por ejemplo, de hidrocarburos y sobre todo esta nueva medida que ha hecho respecto de que empresas privadas pueden traer también el tema de combustibles y el impacto económico que también puede generar a la población. ¿Cómo vamos a resolverlo? Esa es la interrogante que se hace la gente y bueno, los bolivianos elegimos un gobierno para que nos resuelvan los problemas y no lo trasladen, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en estos 6 meses es que los problemas han sido trasladados hacia la gente, ¿no? Efectivamente, perdón. Este tema de la población, si bien ha tomado una acción no anti-más, pero ha preferido algo que no esté en estas acciones que sean similares a la derecha, lo que estamos viendo específicamente es de que tanto Rodrigo Paz, que representaba la renovación en la anterior elección, ha sido realmente una bomba de humo como tal. Y lo que estamos viendo hoy por hoy, con el impacto que estamos viendo por parte de la población, y me asombra mucho, y debo admitirlo, de que el señor Pomacusi genere este tipo de encuestas, lo cual a mí me hace augurar inclusive de que el impacto puede ser aún peor en realidad, porque sabemos de qué lado político viene esta persona, es de que vamos a tener unos meses muy movidos, la verdad. Y hay un tema que yo lo pongo en la mesa y espero que en próximos programas podamos hablarlo o ustedes también puedan hablarlo. Este estado de sitio va a acabar para finales de septiembre. Y en este momento están empezando a generar una serie de decretos, una serie de paquetazos, como lo que estamos viendo, aprovechando de que pueden utilizar las fuerzas militares. Lo voy a repetir, acaba a finales de septiembre. Eso significa de que vamos a tener un banco de enojo de la población. Muy bien, creo que lo perdimos a nuestro invitado, ¿no? Justamente ahí conversando y estos elementos, Níbar, que nos ayudan a entender la situación crítica. Gracias a Juan Gabriel Rodríguez, ya se nos fue el tiempo también, Níbar, inclusive para dar un cierre de lo que se ha conversado el día de hoy, porque la gobernabilidad no se mide, Níbar, solamente o por la capacidad de responder a la crisis, ¿no? O sea, ante una acción hay una reacción, ¿no? Sino por la capacidad de anticiparla, ¿no? Mira lo que le han felicitado y le han dado su voto de apoyo, su respaldo
presidente del Paraguay, el representante de la Argentina, el representante de Chile, porque no estuvieron los presidentes, ¿no? Estuvieron sus representantes y ellos han mencionado que respaldan y felicitan al presidente Rodrigo Paz por cómo gestionó la crisis. Claro, desde afuera se ve una cosa, ¿no? Pero desde adentro, de lo que sufre y padece los más de 40 días, lo han visto de otra manera. Han dicho, la inacción del gobierno nos ha hecho padecer más de 40 días. Claro, y desde afuera dicen, más bien lo que ha evitado el presidente Rodrigo Paz es mayor muertos. Claro, pero es que solo están viendo el conflicto desde el día 1 al día 52. No están viendo lo que ha ocurrido estos últimos años, porque estas crisis estructurales las estamos heredando, muchas de ellas del tema de la justicia, Aníbal, hace 20 años atrás, cuando entró el MAS y empezó a corromper y a elegir autoridades a voto popular, y las que no podía las elegía a dedo. Ahí ha empezado a contaminarse la justicia, ¿cierto? Cuando les ha cortado esa autonomía. Segundo, el tema del combustible y el tema de la crisis económica la ha heredado de Arce Catacora. Entonces, no son temas aislados que Rodrigo Paz no los conocía. Rodrigo Paz ha acompañado este tiempo como senador. Por eso decíamos... Ha sido diputado, senador, alcalde... Concejal, ¿no? Y todo. Pero no olvidemos que el único candidato que se reunió con Arce Catacora cuando se le invitó fue Rodrigo Paz. Claro. Antes de las elecciones, acordémonos. Él fue el único que se fue a reunir. Porque Tuto no quiso. Claro. Pero parece que Tuto tenía más información que Rodrigo. Claro. Hay una estrategia integral, es la interrogante que queda, ¿no?, del gobierno. Solo va a reaccionar cuando los sectores le propongan el problema, lo resurjan el problema, o directamente va a administrar el país, o va a anticipar a la crisis, las va a administrar y las va a resolver. ¿Es un gobierno estratega o es un gobierno apagafuegos? Claro, usted lo ha dicho más sencillo, ¿no? Cuando la agenda del gobierno está marcada por una acción que viene de diferentes sectores, diferentes instituciones, el gobierno simplemente va a tener que tirar bombitas de agua para tratar de apagar, pero no se soluciona así una crisis estructural que tiene el país. Estamos de acuerdo, Rodrigo no lo va a solucionar en estos 5 años, toda la crisis que tiene Bolivia, pero hay que empezar a priorizar qué vamos a resolver y qué tenemos la capacidad actualmente de resolver, en el entendido de que en campaña decían, Rodrigo va a ser un gobierno transitorio, ¿no? El próximo gobierno, decían, no decían Rodrigo Paz, el próximo gobierno en elecciones tendrá que ser un gobierno transitorio. Pero claro, en esa lógica no significa que justamente hay una ausencia de planificación, Aníbal. Y eso se siente y se nota. Se siente y se nota. Muy bien, vámonos. Hasta mañana jueves. Buen resto de jornada. RTVA Radio y Televisión Andalucía presentan análisis, debate, actual.